Hola, soy Ana Vallabriga, escritora a cuatro manos con David Zaplana de novelas de misterio. Bienvenidos, bienvenidas a mi podcast. En cada programa charlaré con escritores, escritoras y con profesionales relacionados con el libro y la literatura. Espero que estas conversaciones te resulten inspiradoras, educativas o sorprendentes. Y recuerda que un mal día siempre lo puedes convertir en un día de libros. Este es un capítulo especial de un día de libros que se transforma hoy en un día de terror. Un día de terror patrio. Y es que hace tiempo que quiero tratar este tema en el podcast y he decidido hacerlo coincidir con una fecha que se presta a ello. Así que dejaros de calabazas con velas, de cementerios de cartón en el jardín, de comprar kilos de caramelos y de pintaros la cara con la grasa del horno y preparad un buen puñado de castañas asadas, de palomitas de maíz y no olvidéis poner en agua las flores para ir al cementerio mañana o pasado mañana. Porque hoy, en este especial Día de Libros, vamos a hablar sobre la literatura de terror en España. Y para hablar sobre el tema he invitado a David Calpa. David Calpa es uno de los mayores conocedores y divulgadores del género de terror. Cuenta con un canal de YouTube, Gafas y Ojeras, desde el que habla de libros clásicos y de novedades. Un canal imprescindible para los y las amantes del género. Por cierto, yo que no soy una gran lectora de terror, me puso sobre la pista de David Ana de Mendoza, criminóloga y colaboradora del podcast El País de los Horrores. Bienvenido, David. Muchas gracias, aquí estamos, Ana. A ver por dónde saldrá esta entrevista, que creo que puede ser divertida. La primera pregunta, David, es ¿cómo te liaste la manta a la cabeza y decidiste abrir un canal de YouTube sobre literatura de terror? En principio, como todo este tipo de servicios, uno lo empieza a utilizar un poco imitando a lo que le gusta. Yo de siempre solía consumir vídeos de booktubers, sobre todo de género de terror, porque me gustaban esas recomendaciones que me hacían. Y aquí en España no había prácticamente nada, sí los había mucho en México. Entonces yo veía vídeos de Malik o de la Vikinga Lectora o de Osvaldo, varios booktubers, y me incentivaban a buscar ese tipo de novelas que por alguna razón yo no las conocía o porque no tienen la misma manera de distribución que los libros convencionales, que te van poniendo en los grandes almacenes pues los 5 o 6 libros que están de moda y desconoces el resto de las novelas que son, creo que, bastante más interesantes. O sea, a raíz de eso me empezó a gustar lo que sería el mundillo ese de BookTube, pero yo veía que yo no era una persona preparada para hacer ese tipo de cosas. Y se me ocurrió que Instagram a lo mejor tenía esa posibilidad de yo poder enfrentarme a una valoración crítica de una novela sin tener que exponerme de esa manera. Con lo cual empecé en Instagram a hacer pues, los mis montajes, que lo habrás visto, que son un poquito curiosos, en donde siempre intento ponerme a mí y a mis hijos de las maneras más rocambolescas posibles. Y surgió que en un momento dado, sobre todo a raíz del libro de Nuestra parte de noche de Mariana Enríquez, que me daba la sensación de que no podía comparar una novela tan importante como esa con un relato que te puedes leer como si fuera del Oscar, un relato que lees en 5 minutos con una novela tan importante. Quería hablar más, quería demostrar el porqué mi entusiasmo hacia una novela tan bonita como esa, o no dejarla como un libro más para ir acumulando, ¿no? Sino un poco categorizar cuál de ellas tiene más importancia y cuál menos. Entonces dije, voy a probar a grabar vídeo. Y como eso lo hacías en tu casa y no se mostraba al público, dije, por probar no pasa nada, hasta que le di a enviar. Y a partir de ahí, pues, empecé a darle un poco a la imaginación, a ver cómo podía hacerlo que fuera un poquito más divertido y menos selecto, digamos. No me gusta que la literatura sea para unos pocos, sino que sea para todo el mundo que le guste los libros. Y parece que funcionó bien, o por lo menos el feedback que me está llegando es bastante bueno. No, desde luego son vídeos muy interesantes, muy entretenidos y aparte es tu toque personal, ¿no? Ese humor, como tú dices, que le aportas. Pero si vamos hacia atrás, vamos a centrarnos ya un poco en este género que a ti te apasiona. Si habláramos del recorrido histórico, ¿cuál sería la historia del género? ¿Por qué es un género que lleva viviendo entre nosotros tanto tiempo? Hombre, yo creo que el terror, ya no tanto la literatura del terror, que ya empezaríamos a hablar a finales del siglo XVIII, a principios del XIX, que es cuando empieza a desarrollarse
como narrativa en especial, yo creo que el terror siempre nos ha gustado y además siempre ha funcionado como manera de instruir a las personas acerca del cuidado que tengan que tener para enfrentarse a la realidad. De hecho, casi todos los cuentos infantiles que se dedicaban, los cuentos de Andersen, todo ese tipo de historias, tenían un fin aleccionador para que los niños, pues, por ejemplo, no se metan en el bosque por los peligros que conllevaban. Y la manera que tenían de hacérselo entender a los niños era a través de cuentos con sus brujas, con sus lobos y con sus historias que son mucho más macabras que lo que hoy en día pues nos han un poco adaptado. Tanto eso como ya si te vas mucho más atrás en el tiempo, bueno, todas las historias griegas, toda la Ilíada, todos los dioses griegos siempre tienen ese componente macabro que en realidad a la gente le gusta pasar miedo y sobre todo le gusta pasar miedo de una manera en la que sea ficticia, simplemente que sabes que termina el libro, termina la historia y puedes seguir pues, con esa lección sin tener que enfrentarte realmente a tus verdaderos miedos. A raíz de la creación un poco de la literatura como disfrute, pues ya empiezas a enfocarte un poco en lo que serían las historias de terror, más que nada como algo, como una manera de entretenerte, y no tanto como tanto aleccionador. Por eso quizás tardó tanto en España en llegar, porque por la cultura española, por el rollo de la Iglesia, la Inquisición y toda esa represión que había en su momento, se prefirió que en España hubiera mucho más terror real a demonios, a fantasmas, que un poco como diversión. Entonces ya empezamos a ver diferencias, ¿no?, entre cómo ha ido evolucionando el género en otras tradiciones, como la anglosajona, a la española, ¿no? Pues cuéntanos un poco algunos hitos importantes. Hay ciertos indicios que empiezan a fabricar lo que sería la literatura de terror, pero son más anecdóticos. Aquí todo empieza básicamente con la publicación del Castillo de Otranto de Horace Walpole, que es cuando se dan un poco los orígenes al inicio de la literatura gótica y un poco el disfrute de lo que sería el terror. Pero si te vas mucho más atrás, vas viendo cómo la gente tenía cierta fascinación por lo macabro, por la sangre, por este tipo de historias. Y si te pones a leer novelas como Hamlet o demás, bueno, novelas de Shakespeare me refiero, como Hamlet, como Macbeth o lo que sea, siempre hay un componente muy sangriento en el final donde a la gente le gustaba ir a ver eso, como aquella gente que iba a ver el circo acá de los vampiros donde se veían crímenes reales y todo ese tipo de cosas. ¿Qué es eso del circo que nos estabas...? He dicho circo de vampiros, pero me refería al teatro de los vampiros, ese teatro donde hacían representaciones en Francia, en donde simulaban, pues bueno, que venía una chica un poco incauta y venía y pues los vampiros cogían y con aquellos efectos que tenían con las telas rojas y demás, pues hacían como que sangrara mucho, que fuera muy divertido, lo que sería el crimen en sí, que es una cosa muy grotesca, pero que la gente se divertía. Y me hizo gracia porque casi todo el género como tal, los cuentos de vampiros, este tipo de relatitos, ocurren después de una anécdota un poquito surrealista, en donde existe un señor, que ahora mismo no recuerdo el nombre, que llega a Francia y dice que le ha mordido un vampiro. Que no hay ningún tipo de problema con eso, porque el tío había ido a Turquía y demás, regresó a Francia y decía que le molestaba el sol, este tipo de cosas. Y el caso es que él va confesando como que era un vampiro. Y cuando muere, la gente se lo toma tan en serio porque habían desaparecido niños, porque había hecho todo esto, que le clavan sus estacas, le cortan el cuello, hacen todo este tipo de cositas porque realmente ellos pensaron que este hombre, este señor, era un vampiro real. ¿Qué pasa? Que ahí entra la Iglesia Católica para desmentir esa historia y lo que hacen es pues el típico efecto Barbra Streisand, que recorre por toda Europa, se empieza a escuchar esa historia y empieza la gente a idear historias de vampiros, y ahí empiezan todos los cuentos, esas narraciones orales, y todo el mundo empieza a hablar del vampirismo en Europa, y un poco por ahí empiezan a surgir esas historias de terror y demás. A partir de ahí es cuando ya entramos ya en lo que sería la literatura de terror como manera estética del disfrute de lo que serían los libros, con el Castillo de Otranto de Horace Walpole, y ya a partir de ahí empieza ese género que tiene interés porque se desarrolla un poco en contra del periodo histórico que estaba aconteciendo en aquel momento, que era la Ilustración, en donde estamos hablando de un periodo donde todo había que hacer racional, todo había que buscar la manera científica de afrontar el conocimiento, y esta gente, la gente, los escritores góticos, pues, que tenían su corazoncito en esa parte más oscura, en esa parte de fantasmas, de castillos, de cementerios,
de ese tipo de historias que era todo lo contrario a lo que se estaba viendo en aquel momento, con lo cual empezaron a desarrollarse las historias góticas, así hacia final del siglo XVIII, con el Castillo de Otranto, después vino Anne Radcliffe con los misterios de Udolpho, y uno que a mí me encanta, por ejemplo, que es el del monje de Matthew Lewis, que para mí es uno de los grandes libros de terror de la época. Ya después de ahí, pues viene todo el episodio de Mary Shelley con Lord Byron, pero bueno, ya si quieres hablamos después. Pues sí, tenemos que hablar de Mary Shelley, ¿no? y de Frankenstein, porque sí que supuso ahí un cambio, ¿no?, entre esa tradición gótica y lo que vendría después. Claro, porque en ese momento ya puesto en los libros de terror como algo de diversión, como algo que se leía mucho por la sociedad de la época, se produce una modernización del género, se abandona un poco toda la literatura gótica en donde había una serie de características que la limitaban, siempre eran sus castillos, sus cementerios, pero también siempre venía un valeroso hombre a salvar a una dama, y eso como que ya empezaba a descuadrar en la época victoriana, donde ya empezaba la revolución industrial, donde la población empezaba ya a tener otro concepto distinto de lo que les traía la sociedad, y donde sobre todo ya no querían ver fantasmas o entes un poco del exterior, sino que se empezaban a mirar a su interior y a sus propios problemas. Todo empieza en esa reunión en la que se junta pues 4 personajes, bueno, en verdad eran un poquito más, pero los más importantes eran Percy Shelley con su mujer, que era Mary Shelley, Marie Wolkenstein o algo así, estaba Lord Byron y estaba John Polidori. Y se reunieron en esa casa una noche que había una tormenta y se quedaron un poco ahí aislados para que cada uno escribiera un cuento de terror. Y de ahí surgieron 2 de los cuentos o de las novelas más importantes de la historia del género del terror, como fue el Frankenstein, que no hay que olvidar que lo que hace es modernizar el género de terror, pero sobre todo iniciar la novela de ciencia ficción, que es algo que no se recuerda mucho de Mary Shelley porque asociamos Frankenstein a un monstruo, pero es la primera novela de ciencia ficción que, como tal. Y por otro lado, otro de los integrantes de esa reunión, que era John Polidori, que creó un relato muy interesante que se llamaba El vampiro, en donde empieza a aparecer ese señor aristócrata, no los vampiros que habíamos hablado antes, que surgieron por Alemania, por Francia, que eran criaturas muy grotescas, muy sangrientas y nada humanas, sino que John Polidori ya nos presenta a esa figura de un señor aristócrata elegante, conversador, que realmente era pues, un vampiro. O sea, a raíz de ahí se moderniza totalmente el género y ya empiezan a surgir pues, historias a través de, sobre todo de Alemania, Francia e Inglaterra, y poco más adelante pues saltaríamos a Estados Unidos con la presencia de Poe, que ya sería otro de los grandes avances del género. Pobre Polidori, que fue un poco un escritor casi frustrado, ¿no? Porque escribió esa novela que sí se publicó, estaba con Lord Byron intentando, hacerse un hueco, él era médico, pero hacerse un hueco, ¿no?, dentro del mundo literario, y por eso aguantaba a Lord Byron, y al final, pues bueno, acabó suicidándose, o sea que una historia un poco terrible en sí misma también. Es que la historia es terrible porque no está muy claro. Todo el mundo dice que el vampiro es de Polidori, pero Lord Byron también se lo apropia, y de hecho a la hora de publicarlo pues va con su nombre, porque él era un poeta de prestigio reconocido y el otro era pues su secretario personal, aparte de su médico. Entonces se terminó por asociar el libro a Lord Byron, y él pues murió pues suicidándose y con esa desgracia, aunque yo creo que el tiempo lo ha puesto en su sitio, y ya cuando asociamos el relato al vampiro se lo damos a Polidori y no tanto a Lord Byron, que tiene fama por muchas otras cosas. Uh-huh. Pero bueno, vamos a hablar del terror en España. Hemos hablado un poco de cómo se inicia toda la tradición anglosajona y ese cambio que supone la aparición de Frankenstein. Pero en España, ¿cuáles serían los autores clásicos, los que han aportado algo al género? En España también estaríamos hablando de que lo que sería la narrativa de terror, pues también nos iríamos a ese mismo siglo, a final del siglo XVIII, sobre todo con la presencia ya de Gustavo Adolfo Bécquer, del cual hay mucho que hablar. Aunque sí hubo bastantes cosas anteriores, creo que nosotros hablamos en su momento de María de Zayas, que fue un poco una precursora, aunque yo la veo más precursora un poco del feminismo en España, porque era una señora que reivindicaba mucho las injusticias que estaban produciendo con la mujer, pero lo metía dentro de cuentos de fantasmas, de demonios y demás, con lo cual la Inquisición directamente la borró del mapa porque no interesaba.
y también Agustín Pérez Zaragoza, que también está un poquito más tarde, con ese fantástico libro de nombre indescifrable. Pero yo creo que aquí tenemos el problema que no entra la ilustración, no entra en España igual que entró en el resto de Europa, pues por lo típico, porque la cultura española estaba muy ligada a lo que sería la cultura religiosa, y la presencia del disfrute del terror como tal, no como aleccionador, no como hablar de que la gente que se porta mal viene el diablo y se lo lleva y ese tipo de cosas, pues no estaba muy bien visto. Entonces yo creo que lo que quisieron fue adornarlo y en vez de ya hablar literatura gótica, la llamaron literatura romántica, que es un poco la evolución de la literatura gótica, haciéndola más accesible, con más renombre, con más prestigio, y ahí aparece Becker, que es un autor que para mí, que siempre lo tenía asociado a lo que sería la poesía, y me encantaba de pequeñito, me sabía casi sus poemas, me los sabía de memoria. Yo siempre rechacé un poco sus leyendas, hasta que las he leído ahora recientemente y me han puesto los pelos de punta con esas historias tan fantásticas, con las historias góticas por completo, aunque aquí lo llamamos románticas, donde la presencia de demonios, la presencia de castillos, de monjes, de fantasmas, pues la verdad que ponen mucho los pelos de punta. El relato este del Miserere, cuando el tío quiere escuchar esos cantos para poder publicarlos y se acerca y aparecen todos esos fantasmas, a mí me pareció estremecedor como poco ese tipo de historias. Sí, yo también los leí de pequeña y a mí sí me impactaron bastante. Pero bueno, está Becker. Después de Becker, ¿qué hay? Y después de Becker hay bastantes autores que no es que se dediquen tanto al género del terror, pero sí lo tratan mucho. Ahí hay un relato de Pedro Antonio de Alarcón, ¿vale? Que es muy conocido, que es La Mujer Alta, donde no se queda muy claro si es real o no la persona, la mujer hasta la que se aparece, porque lo que sí es cierto es que cada vez que aparece, pues hay una desgracia y los hombres tienen miedo a su presencia, porque muere alguien cada vez que aparece. Es un relato muy sencillito, no es que dé miedo de por sí, pero sí te deja intranquilo. Hay muchos autores que, bueno, Espronceda con la pata de palo, con esa pata de palo que va caminando por ahí y está como un poco endemoniada. Esas cosas están muy guay, pero no creo que sean relatos de terror, porque el terror como tal en España pues se desarrolla ya a partir de los años 70 y demás. Todos los autores, incluso Galdós aquí en Canarias, en algún momento dado tocan el fantástico y hablan un poco de eso, de fantasmas, de criaturas así un poco sobrenaturales, sin que sea en sí relatos puros de terror. Me recuerdo leer de Galdós un relato que era La Sombra, donde un cuadro pues cobraba vida y un poco ese tipo de historias, pero no era que fuera de terror. Aunque sí me quedaría por aquí con las historias de Emilia Pardo Bazán, que es una de las que a mí más me gustan también, un poquito más tarde, ¿vale? Ya a principios ya del siglo XX, que ella sí tiene historias o relatos que para mí son estremecedores y todo el mundo tendría que leer, por ejemplo, el de La Resucitada, que aparte de que es precioso, pone mucho las pelos de punta. El nombre ya un poco te indica de qué va, pero regresa de entre los muertos la madre de esa familia, regresa con la conciencia de que me voy a mi casa a estar con mi familia y con mis hijos, y al llegar nota el rechazo de cada uno de los miembros de la familia, que aunque están muy felices porque has regresado, tú vas viendo cómo el olor, la presencia física, pues va generando ese rechazo en la familia. Y aunque en ningún momento se cuenta nada espeluznante, tan solo imaginarte la caricia que le da ella a su marido, a mí por lo menos me puso los pelos de punta, porque no se trata de mostrar, el terror es un género en el que no es necesario mostrar para estremecer, yo lo veo así por lo menos. Y para mí este relato y otros que tiene Emilia Pardo Bazán pues son muy recomendables. Bueno, Emilia Pardo Bazán siempre es una autora que hay que recomendar muchísimo. Decías que está ese impasse, bueno, comentabas un poco la influencia de la Iglesia, ¿no? Con ese interés moralizante y un poco frenando, ¿no? Ciertas iniciativas que pudiera haber, ¿no? En el sentido del terror. Pero dices que a partir de los años 70, como casi todo en España, pues se acaba disparando, ¿no? Y acaba apareciendo. ¿Quiénes son esos autores que inician el cambio? Empieza a llegar la literatura de terror a España. En especial llegan tres autores que definen un poco el género, que son autores sudamericanos, que estamos hablando de Cortázar, de Borges y de Gabriel García Márquez,
donde empiezan a mostrar que lo sobrenatural, el realismo mágico, puede integrar novelas con ese concepto un poco sobrenatural y ser muy buenas novelas. A partir de ahí empieza en España a disfrutar del género, llega Poe, porque Cortázar nos traduce a Poe, y empiezan a llegar las historias que, hombre, había gente que lo había leído, pero un poco se masifica. Entonces, toda esa generación de escritores que aún no se habían dado cuenta, empiezan a adquirir ese tipo de cultura que verían reflejados, pues, sobre todo a finales de los 70 y 80, en los autores españoles que tenemos hoy en día y que son de las más interesantes. Y sobre todo, o por lo menos yo lo quiero ver así, la presencia de Narciso Ibáñez Serrador, cuando empieza a crear, pues, mis terrores favoritos o historias para no dormir, ese tipo de películas, ese tipo de representaciones de los grandes clásicos del terror, un poco teatralizados y demás. Y claro, eso yo recuerdo perfectamente de estar sentado frente al televisor para ver aquellos tipos de historias que ahora podrán parecer más sencillas, pero en aquel momento yo tuve muchas pesadillas con El increíble hombre menguante, pero muchas. Y claro, esto fue generando en mí, en toda la gente que se dedica un poco a escribir, por la inquietud esa de un género que estaba ya despegando en España. ¿Y qué caracterizaría en la actualidad la literatura de terror? ¿Qué la diferencia de otras tradiciones? Hombre, yo creo que ahí está el carácter español, que siempre tenemos el gusto por lo macabro, por lo oscuro, por lo bestia. Ya vemos las pinturas de Goya, las pinturas negras, donde siempre nos ha fascinado un poco toda la parte oscura del humano, no tanto la sobrenatural, sino esa parte oscura. Y por otro lado, el sentido del humor, que es muy, muy peculiar en España. Y si tenemos que hacer historias de humor negro, pues las haremos y mejor que nadie. O sea, yo creo que son las dos principales características, porque creo que los españoles somos así y el carácter se ve reflejado en las novelas. Y después, aparte de eso, un poco que somos muy, muy bestias a la hora de hacer las cosas. Si tenemos vampiros que sangran, pues nosotros vamos a tener vampiros que revientan los cuellos y que se vea mucha más sangre. Es decir, cuando lo hacemos un poco, pues ya que hemos estado reprimidos, vamos a hacerlo ahora todo lo que no vayamos a evitar. Entonces yo creo que esas son las principales características y lo que hace muy disfrutable descubrir una obra española en donde te puedes encontrar cosas bastante potentes. Sí, ¿alguna escena que te haya llamado la atención de algún libro? Bueno, aquí te traje uno que se llama Ponzoña, que es un libro recientemente muy actual y que habla pues, como una vuelta de tuerca a La semilla del diablo, estas novelas de posesiones, donde una chica joven, una chica un poco rebelde, que antisocial sería la palabra correcta, es consciente o ella tiene claro que su hija está poseída, tanto desde que la tenía dentro de su cuerpo, desde que estaba embarazada, al ver el comportamiento de la niña a lo largo de esa novela. Es una novelita corta, después te la enseñaré porque es que tengo que recomendarla, es una novela muy pequeñita. Y siendo una novela que parece que la has leído siempre, porque las novelas de posesiones, esos cambios de voces, esos gritos en la noche, esos comportamientos, me puso los pelos muy, muy de punta con ciertas situaciones que no sé si debería contar porque son muy, muy, muy... Bueno, no lo voy a contar total. Por ejemplo, hay un momento dado en que ella está tan segura de que la criatura que ha tenido está poseída que decide suturarse su vagina para evitar que aparezca. Entonces son momentos muy puntuales, pero son tremendamente estremecedores porque todo lo estás viendo desde el punto de vista de la protagonista. Y ella está totalmente convencida de que tiene que evitar esa situación, por lo cual son cosas que yo no soy mujer, pero a mí me impactó muchísimo. Me imagino cómo tiene que ser leer eso para una mujer. Yo no lo he leído, solo te he escuchado y creo que voy a tardar en olvidarlo. Este libro es a lo que refiere y cuando hacemos las cosas las hacemos muy bien y es un libro que me parece maravilloso y todo el mundo que lo está leyendo, que es curioso porque es el típico libro que no está promocionado por ningún sitio. Pero yo había oído ya un par de gente en Instagram y en YouTube y digo, tengo que buscar a ver de qué va esto, si es tan bueno como dicen. Y sí lo es.
Porque tampoco hay mucha promoción de lo que es la novela de terror en España. No. En general, los libros, los autores nos solemos quejar de que nuestros libros tienen poca promoción porque las editoriales están bastante limitadas, ciertamente. Pero es verdad que el género de terror, no sé si tiene otros cauces alternativos donde se promociona. Se ha intentado en 2 ocasiones, se ha intentado un poco sacar el género adelante con asociaciones. Había una que se llamaba la Asociación Naute, que englobaba un poco a los escritores de terror, pero que daban sus premios un poco para la promoción y demás, pero al final, pues, entre peleas entre unos y otros, el típico Galater español, pues terminó por desaparecer. Y ahora hay una que es la Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror, que también está haciendo algo parecido, y ahí la ventaja que tiene es que no se ha limitado a autores, sino un poco a toda la gente amante de los géneros, tanto de fantasía como ciencia ficción como terror. Y por ahí, si está dentro del mundillo, puede ver por dónde van los tiros. Ellos editan una revista, por ejemplo, viendo los relatos que se están escribiendo, un poco hacen promoción. Pero el problema está en que estamos hablando de que hacen promoción para personas como yo, que ya de por sí estamos buscando el género, no es algo tan habitual. ¿Qué hacemos? Pues yo, por ejemplo, el libro este de Ponzoña, pues lo descubrí pues, a través de Booktubers o a través de Bookstagram, de la gente que habla de libros en Instagram, y al final es el boca a boca lo que funciona en este tipo de historias, porque salvo contadas excepciones no vas a encontrar libros de terror nos pasa algo parecido a aquí en el mundo anglosajón, que ocupa todos los escaparates, y aquí a lo mejor pues tendremos a Pilar Pedraza o a Emilio Hueso, que son autores formidables, pero que parece que no existen más, aparte de ellos dos. Y por supuesto, lean a Pilar Pedraza y a Emilio Hueso porque es maravilloso, pero claro, editoriales potentes como Valdemar, por ejemplo, les editan a ellos y no tanto. Aunque ya empiezan a haber editoriales españolas que ya se están enfocando un poquito más a eso, y por suerte. Sí, háblanos de las editoriales. Aquí en España ahora mismo hay muchísimas editoriales, y a lo mejor voy a ser injusto con ellas, pero hay 2 en concreto que se están centrando ya en terror. Una de ellas, que es obligada ahora mismo, se llama La Biblioteca de Carfax, que a mí me hace mucha gracia porque yo soy gafas-ojera, pero yo quería hacer la Biblioteca de Carfax, porque incluso tenía registrado el correo electrónico, en su momento Gmail, era la Biblioteca de Carfax, y cuando empiezo a buscar veo que hay una editorial con ese nombre, y me quedé un poco diciendo, no puedo usar este nombre porque ya lo tienen ellas, porque son 2 chicas. ¿Ese nombre de dónde deriva? Vale, estamos hablando de Drácula, de la novela fundamental en todo esto del terror y una de mis favoritas, con diferencia. La acabo de leer ahora de nuevo, porque me gusta leerlo después de 10, 15 años a ver cómo ha evolucionado. Y bueno, Drácula es todo para mí en ese aspecto. Y la mansión que Drácula alquila o compra en Londres, pues se llama Carfax. Entonces yo quería tener algo asociado con eso, porque a mí me gustan el tipo de nombres o el tipo de tal que solamente lo reconozca aquella gente que se mueve dentro del mundo. A mí ponerme Drácula como nombre no tenía mucho sentido, pero Carfax sé que solamente la gente que le gusta mucho pues lo reconocería. Y me gustaba eso, la Biblioteca de Carfax, hasta que descubrí que esta fantástica editorial lo tienen y digo, pues no puedo cogerlo porque no tenía sentido. Pues esta editorial son 2 chicas que vieron que el terror que se estaba editando en España era pues Stephen King, era Dean Koontz, era Peter Straub, un poco todos los autores clásicos que todo el mundo tiene. Cuando había muchísimas novelas y sobre todo muchísimas autoras que había que descubrir. Entonces llevan ya unos 20 y pocos libros centrados un poco en esos autores de los años 60, 70, bueno, incluso anteriores, rescatándolos del olvido. Es decir, Jack Ketchum, por ejemplo, van a sacar ahora La chica de al lado, que es uno de esos libros inconseguibles, pero que es uno de los libros más importantes del terror, sobre todo del siglo XX, que no se lo recomiendo a nadie porque es muy duro de leer, y yo como padre pues, me resultó una novela de las que cuesta. La chica de al lado es un libro que narra una historia real que ocurrió en Estados Unidos, donde una familia un poco loca pues secuestran o empiezan a tosigar a 2 hermanas, encerrándolas dentro de la casa, y poco a poco la van contaminando, sobre todo a nivel mental, y después pasa a nivel físico, a nivel psicológico, y las torturas que se ven en ese libro
sin que sean exclusivamente explícitas. No es algo que sea muy visual, sí se te queda muy grabado, porque vas viendo cómo destruyen por completo la mente de esta chica de al lado, de esta protagonista. Porque al tener una hermana pequeña, pues la aprovechan para chantajearla y decirle, o haces esto o se lo hacemos a tu hermana. Entonces vas viendo como poco a poco eso se va poniendo cada vez más oscuro, los niños se van dejando influenciar y van cometiendo actos un poco por el miedo a sus hermanos y claro, al final no los justifica, sino que poco a poco va eso en una espiral cada vez más violenta, cada vez más desagradable, que no es un libro muy recomendable salvo que quieras entrar. Si eres padre, como me pasó a mí, se me saltaban las lágrimas en un momento dado porque es muy duro. Pero me alegra que lo traigan este libro porque es un libro que a mí me costó mucho dinero conseguirlo, sabiendo que era un clásico, y vía México creo que fue cuando me llegó. Entonces ver que todo el mundo podrá leer un libro de este tan importante, aunque no sea agradable, pues me alegra. Pues estas chicas están editando todo este tipo de novelas. Tenemos ahí a muchas autoras, bueno, a Daphne du Maurier, tenemos a James Herbert, tenemos a muchísimas autoras, sobre todo, que aquí no estaban publicando y tienen un catálogo muy, muy interesante. Yo estoy encantado, vamos. Hablabas de esta editorial y había una segunda. Eso te voy a decir, que había otra segunda, que esta la conocí mucho más reciente, que se llama Dilatando Mente. Es una editorial que lo que más me gusta de ellos, pero yo lo descubrí porque publicaron La doncella del óxido, que es la novela ganadora a la mejor primera novela de este año de los premios Bram Stoker. No, de este año no, del año 2019. Y era una novela que siempre había visto promocionada por ahí en el Goodreads y demás, y decía, ya, ojalá publicaran esta historia aquí en España. Y vi que la publicaban ellas y entonces me decidí directamente a ver qué catálogo tenía. ¿Qué pasa con Dilatando Mente? Que tienen unas ediciones formidables de cada uno de los libros que publican. Porque aparte de que las traen limitadas a, creo que son 500 ejemplares, numerados cada uno de ellos, el diseño de los libros, las ilustraciones, las postales que te regalan, cada uno de los detalles que tiene ese libro, tiene hasta enlaces a música para escucharlo. Es decir, cada libro que tengo de Dilatando Mente es una joya. Que tú dices, es imposible que cueste, bueno, no sé si es caro o barato, barato no son 18 euros cada libro más o menos, pero me parece que con las cosas que compramos por ahí, que simplemente es las letras y poco más, son joyitas y son numeradas, que no sé si a la larga pueden ser libros bastante complicados de conseguir. Entonces, Dilatando Mente están trayendo, ahora acaban de publicar, por ejemplo, ahora a Nieves Moires, que es una de las grandes sorpresas que hay en el panorama de terror en español. Ella estaba publicando muchos bolsilibros, libros pequeñitos ahí en Cerbero, pero que la acaban de fichar ahora porque se ve que es una autora que va a dar mucho que hablar. Entonces están cogiendo a todos los autores noveles, a todos los autores que tienen muchas cosas que decir y publicándolo dentro de su colección. Tanto Dilatando Mentes como sobre todo la biblioteca de Carfax se están enfocando mucho en el terror y a mí me encantado. A ver si me promocionan. Estoy aquí, sería un detallito. Un saludo a las dos editoriales. Saludos. Aquí está David Calpa. Bueno, y está Valdemar, ¿no? Que es la editorial tradicional de siempre, ¿no? Valdemar, pues es que te voy a contar, yo tengo creo que 52 o algo así. Al que le gusta el terror y al que se lo puede permitir, el Valdemar es la editorial que donde vas a tener todos los libros que uno sueña. Yo, pues claro, amante de Lovecraft, pues desde que pude me compré sus 2 volúmenes de narrativa, que está todo y es perfecto. Y a partir de ahí empecé con Cliff Baker, salté a Poe, el de Mary Shelley es una auténtica maravilla. Tanto Mary Shelley como Bram Stoker son dos autores que lo tenemos muy asociados pues, a Drácula y a Frankenstein, pero esos 2 volúmenes de relatos son fantásticos. Y tú ves que cada 3 meses sacan un nuevo volumen y ya sabes perfectamente que lo vas a pillar, porque te descubren a todos esos autores que han pasado, no olvidados, pero que no tienes ese recuerdo de cómo puedes tener a los grandes de la época. Y claro, ediciones tapaduras son preciosas, muy bien ilustradas, muy bien editadas, con sus prólogos, con sus recopilaciones. Valdemar es una debilidad, para qué vamos a negarlo, pero claro, ya estamos hablando de algo mucho más caro y más interesante. Sí, bueno, pero hay variedad dentro del mercado, digamos que hay cierta variedad. Hoy en día es relativamente fácil conseguir las cosas, las librerías de segunda mano puedes encontrar muchísimo terror, que yo he tirado mucho de ellas porque
en el terror, si a cada año pueden salir 5 o 6 libros que tú lo vas a pillar casi siempre. Pero el buen terror no sería la palabra. El terror así desaparecido, como hablamos de La chica del lado y como hablamos de ese tipo de novelas, la gente las ha vendido porque no tienen mayor interés en conservar los libros y los puedes encontrar con relativa facilidad en tiendas de segunda mano. Es decir, yo tengo la colección completa de Stephen King y de ellos, pues de los 70 libros que hay, pues a lo mejor he conseguido 50 de segunda mano. Así que quien no lee hoy en día es porque no quiere. Yo, que soy, yo leía en su momento algo de terror, tampoco he sido una gran fanática, pero sí leía, pues bueno, lo típico, Stephen King y alguno más cuando era adolescente. Ahora te lo comentaba, digo, me siento incapaz de ni ver películas de terror desde que me quedé embarazada y tuve a mi hija. Yo no sé, la sensibilidad, el libro que has dicho de La chica de al lado, ese ni de, me tienen que torturar a mí para que lo lea. Pero sí que es verdad que la gente que somos profana o que no estamos metidos en el mundo del terror, hay un libro que fue un gran bestseller, que es difícil que se cuele un bestseller de terror español dentro de las listas de los más vendidos, y fue pues Apocalipsis Z, ¿no? de Manuel Loureiro. ¿Qué hizo que este libro triunfara tanto? Yo creo que, como en todas las cosas, es llegar al primero, prácticamente. Ya ha habido una explosión de la literatura zombie, de las series zombie, aunque eso fue un poquito más adelante, que es consecuencia un poco de los libros. Y es que a mí ese género siempre me ha parecido de los más aterradores porque prescinde un poco de la criatura del zombie para hablar un poco de la condición humana. Y porque casi todas las novelas zombie lo importante no es las tripas, que me encantan, y ver cómo se comen y cómo abren los cuerpos y ese tipo de cosas, pero al final, en una novela de 300 páginas eso puede ocupar 50, pero el comportamiento de los seres humanos dentro de esas situaciones hacen que sea fascinante, sobre todo porque te reconoce, porque piensas qué me pasaría a mí si en un momento dado surge, como Apocalipsis Z, una pandemia zombie en España. Es que lo tenía todo para triunfar. Y más en la manera en que empezó él a publicar a través de su blog, a poner pedacitos, pues la gente estaba totalmente enganchada. Combinamos que estaba prácticamente empezando Internet o los blogs en aquella época, que la gente consumía muchos blogs. Ahora se consume más pues, YouTube o Instagram, pero en aquella época los blogs eran el sustento un poco de todos nosotros. Estábamos empezando a explorar un mundo totalmente desconocido y empezaba a hablar de zombies, que era un monstruo que tras Romero no había sido del todo tratado, aunque ahora mismo solo otra editorial española, Dolmen, tiene un catálogo exclusivo solamente dedicado al género zombie, donde ahí te puedes encontrar prácticamente de todo. Pero es que eso, que encontrar un zombie en Galicia, que era como, qué guay, ¿sabes? O cuando aparecían por aquí, por Canarias, que yo creo que lo juntaba todo y llegó el primero, con lo cual fue un boom muy, muy, muy interesante. Además, no solamente se hace con el género de terror, sino en general, que una de las opciones que tanto el cine como en literatura es adaptar algo que está funcionando fuera y adaptarlo aquí a la idiosincrasia española. Me imagino que habrá habido más ejemplos de este tipo, de modas que están fuera de España y que se trasladan a nuestro país. Sí, claro, el mismo Ponzoña que te estaba hablando antes no deja de ser una nueva visión de La semilla del diablo, vaya el titulito que le pusieron, del hijo de Rosemary, más adecuado. Ira Levin. Lo que pasa es que ya es mucho más modernizado y con personajes muy españoles, porque ya te digo, la chica esta está viviendo con su novio, los dos son una especie de ocupas, y entonces lo vas juntando todo con temas sociales que los ves como reconocibles, y no deja de ser un giro de tuerca. No quiero entrar, como la novela es muy pequeñita, tampoco quiero entrar demasiado en dónde va, pero ese giro que tiene con respecto a La semilla del diablo, pues lo hace fantástico esta novela y que se te queda impregnada en la cabeza. Y yo creo que sí, que casi todas las modas que van viniendo a Estados Unidos, pues las vamos adaptando como hemos hecho siempre. Y me parece bien que se hagan, porque oye, igual que los americanos ven, pues, si una novela funciona en España o una película, pues sobre la marcha la captan y la adaptan a su público, pues nosotros tenemos que hacer lo mismo. Que al final el terror es universal, sí es bueno. Sí, desde luego. Y hablabas de que en este libro, en Ponzoña, por ejemplo, se mezcla el terror, pues hay una cierta crítica social o un análisis de la sociedad.
¿Crees que pasa en el terror como en otros géneros, por ejemplo en la novela policíaca o negra, que cada vez se van mezclando los géneros y los límites son cada vez más difusos? Sí y no. Es decir, yo creo que la historia está en que para que una novela de terror funcione o para que se te quede en la memoria, si no tienes el drama detrás, no va a funcionar del todo bien. Va a ser algo que te entretiene y que olvidas. Entonces, antes nombré la de La Atoncilla del Óxido, que creo que es una novela que hay que leer sí o sí, y tú que no lees mucho terror creo que te la voy a recomendar mucho, porque lo que... Tomo nota. Sí, se llama Gwendolyn Christie, la chica esta. Pues habla en una sociedad donde llega la crisis económica, donde la gente se va al paro por completo, y donde las mujeres dentro de esa sociedad, las mujeres adolescentes, que están mucho más preparadas que los hombres en ciertas labores y demás, de repente, en medio de esa crisis, pues son las que más van a sufrir las consecuencias. Y de repente todas estas chicas empiezan a oxidarse. Literal, es físicamente muy visible y desagradable, porque tú vas viendo cómo sus pieles se empiezan a descomponer, ese tipo de cosas, y claro, todos los problemas de la sociedad, esa comunidad pues lo enfoca en que son ellas las culpables. Y claro, es una novela muy fascinante de descubrir, sobre todo el mensaje que tiene, un mensaje absolutamente feminista y bastante evidente cuando lo estás leyendo. Y da miedo porque no tanto por ellas, por las doncellas, como la fuente un poco del horror de esa novela, sino porque es que estás viendo esa sociedad y estás viendo, pues aquí en España, en cualquier sitio. Sí, es totalmente reconocible. ¿Eso hace que se mezclen los géneros? Pues yo creo que el terror siempre ha tenido el drama al lado para poder funcionar. O la comedia en un momento dado, porque las novelas de zombies no dejan de ser comedias muy bruscas, donde a la gente le gusta pues ver cómo destrozan cabezas y ese tipo de cosas. Pero creo que el terror, la comedia, Frankenstein es ciencia ficción con terror, siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que, claro, ahora las influencias son mucho mayores y las mezclas pues, pueden ser pues, lo que tú quieras prácticamente. ¿Crees que hay líneas rojas en la literatura de terror? Creo que hay líneas rojas, sí. Creo que las hay y creo que yo las tengo. Es decir, yo lo entiendo. Tú puedes hacer lo que quieras, pero no puedes pretender que la gente te compre lo que tú quieras. Pero vuelvo otra vez al mismo libro, a La chica de al lado, es una novela que está tan bien escrita que lo que me estás vendiendo, aparte de que era un hecho real, yo lo disfruto, muy entre comillas, porque es muy desagradable, pero creo que me estás contando una historia, un drama y demás. Hay una novela mexicana que leí hace poquito, este año, ahora mismo no recuerdo el título, Mano de Trapo o algo, no recuerdo exactamente el título, que hablaba directamente de la pedofilia desde el punto de vista de un pedófilo, en primera persona. Claro, leías cómo se acercaba a los parques, cómo veía a la niña, el protagonista y lo atractiva que la veía, pero te lo contaba de una manera que dentro de lo que cabe era elegante, y yo, por ejemplo, siendo padre de dos niñas, y de un niño, bueno, pero siendo padre, sabía que lo que estaba leyendo era una locura, era algo despreciable, pero estaba con elegancia, estaba escrito con elegancia. No necesitaba leer de primera mano ciertos aspectos de esa novela, sino yo entendía que verdaderamente estaba criticando o poniendo el punto de luz en lo que suponía la pedofilia en ese caso. Es una novela de Liliana Blum, sé que se llama la escritora, pero ahora mismo no recuerdo el nombre. Pero sin embargo, hay ciertas novelas que lo que hacen es mostrarte animalada simplemente por mostrártela. Y a mí eso, por ejemplo, me parece estupendo que lo hagas, pero yo no las consumo, o porque me resulta un poco que no tengo necesidad de ver ciertas violaciones, ciertas... como he hablado mucho de cómo cortan la cabeza y demás, hacerlo sin ningún tipo de sentido. Es decir, yo la casquería me parece muy bien en historias como la de Agustina Basterrica, la de Cadáver Exquisito, que habla de canibalismo, te la engloba dentro de una historia que tiene sentido, pero a mí, si me pones una historia de canibalismo por ver cómo se comen a la gente, a mí no me apetece. No es algo que la consuma quien la apetezca, pero yo creo que no, porque me sentiría hasta mal como persona de disfrutar simplemente de eso. No lo consigo. A mí me tendrías que contar el porqué o en línea roja. Todo el mundo podría escribir de casi todo, mientras que no se metan con ciertas instituciones, se podría escribir de casi todo,
pero a mí como consumidor sí tengo mi línea roja. Has hablado bastante de mujeres y he visto que estás en tu canal descubriendo muchas autoras, pero ¿hasta ahora el terror ha sido cosa de hombres, tanto como lectores y como escritores, o cómo ha sido la situación? Es que me hace gracia porque de todos los comentarios que recibí siempre está el típico comentario de que dice, no, es que a mí lo que me interesa es la obra de terror, no si está escrito por hombres o por mujeres. Y me parece un comentario lógico en un momento dado, pero cuando hice el libro de escritores españoles, no tuve ningún comentario que dijera, es que a mí me gusta el terror, no me da igual que sean españoles o alemanes. Es decir, siempre estamos con lo mismo. Y yo entiendo que en algún momento dado hay que poner frente a la cámara, recordar que el terror, y sobre todo un terror que a mí me gusta mucho, ha sido siempre escrito por mujeres. Y no sé si has visto el vídeo, pero creo que saqué allí unas 40, 50 escritoras muy interesantes, pero que la gente desconoce. Y desconoce simplemente porque no se ha oído hablar de ella, aunque sí hayan visto sus películas, sus libros y demás. Pues que Los pájaros de Alfred Hitchcock, nadie sabe que está basado en un libro de Vincent Murier. Y la ciencia ficción la origina Mary Shelley. Y para mí una de las grandes escritoras de terror es Shirley Jackson. Todo el mundo conoce La maldición de Hill House, la serie de Netflix, pero el libro no. Entonces, Lovecraft lo conocemos a todos, a Poe lo conocemos a todos, a Stephen King, a Cliff Baker, a todos estos, pero que la gente empiece a enumerar a escritoras de terror les cuesta mucho más y no lo entiendo. Es decir, ni siquiera quiero hacer el filtro que la gente vaya a leer mujeres de terror, porque hay literatura buena o mala, pero que una vez al año tengas ese recuerdo, porque yo, por ejemplo, sí me dedico a hacer muchas reseñas de mujeres de terror, porque si me gusta el libro me da igual. Es decir, el de Gwendolyn Kiss ya lo reseñé en el canal, ahora acabo de leer a Susan Hill con La Dama de Enero. Es decir, yo suelo leer, pues me apetece la historia y me da igual quien la escriba. Pero es verdad que tú vas a cualquier escaparate y no vas a encontrar libros de mujeres. Y para mí la mejor novela de terror escrita en los últimos 10 años la ha escrito una mujer argentina este año. O bueno, el año pasado, pero es este año cuando un poco la leí, que es Nuestra parte de noche, Mariana Enríquez, que es el libro que todo el mundo tendría que leer. ¿Por qué ese libro no está enfrente de todas las estanterías de las librerías? Que no tiene ningún tipo de sentido, simplemente porque es mujer, o al menos yo lo creo. Porque si este libro lo hubiera escrito Stephen King, lo teníamos absolutamente por todos lados. Yo hice ese vídeo, aproveché que estaba la iniciativa de Lea Autora. Me planteé en un momento dado no hacerlo porque decía, ¿por qué tengo que hacerlo si todo el mundo sabe que Lea Autora? Pero consideré que, oye, vamos a recordar todo esto, que no me cuesta absolutamente nada. Me dio mucha rabia porque había muchas más, pero ya llevaba casi 40 minutos de vídeo y no me parecía que era suficiente. Pero, oye, ¿por qué no? Tenemos muchísimas autoras importantes en España, tenemos autoras en Latinoamérica, tenemos anglosajonas, tenemos tantas autoras y siempre nos quedamos en las mismas historias. Y sobre todo que la manera de enfocar el terror que tienen las mujeres, o una de sus grandes características, que son novelas mucho más psicológicas, que te meten en la mente de nuestros protagonistas, que hablan de sus emociones, de sus sentimientos, y el terror es eso. A mí el terror no es que me aparezca un monstruo y me devore el cuello, es ver a Lucy asustada porque tenía sus sueños y se está acercando Drácula. No tanto Drácula, que apenas aparece en la novela. En eso Shirley Jackson es una genia, creo que la mejor autora de terror que ha existido. Y tenemos a Charlotte Perkins, que van a hacer película ahora. Tenemos muchísimas autoras totalmente a descubrir y a reivindicar, vamos. Bueno, esto pasa en todos los géneros, ¿no? Realmente hay una labor ahí un poco que hacer. Que sí, la gente suele decir eso, que no, yo no me importa quién ha escrito, pero a la hora de la verdad las mujeres leen tanto hombres como mujeres y los hombres leen principalmente novelas escritas por hombres. Algo hay ahí, algún elemento del que a lo mejor ni siquiera somos conscientes que está funcionando. Pero bueno, al margen de esto, ya un poco para ir terminando, me gustaría que recomendaras autores y autoras españoles que crees que son un poco los que están avanzando en el género, los que están haciendo cosas más interesantes según tu criterio. Españolas. Aquí me lo voy a saltar y tengo que ponerte de Mariana Enríquez, que es argentina, porque es que ha hecho 2 libros de relatos y la novela Nuestra parte de noche, que es algo extraordinario. Lo que está haciendo esta mujer es meter
lo que sería la política argentina, la dictadura argentina, metiéndola dentro de la sociedad y con unas historias horrorosas que yo entiendo que hay gente que no le puede gustar, pero lo escribe tan bien, tiene una delicadeza para la hora de contar ese. A lo mejor en el medio de la novela pues te empieza a hablar de aquella niña en Colombia que vimos cómo televisaban su muerte, ¿te acuerdas? Con lo del volcán, Omaira. Por favor, sí, lo recuerdo perfectamente. Reflexiona acerca de eso a lo largo de esta novela y es que te ponía los pelos de punta porque dice, es verdad, hemos visto en directo una muerte y la fascinación que genera. Entonces, ella coge todos los problemas sociales y los mete dentro de la historia de terror y es maravillosa. Pero bueno, es mentira. Aquí en España... La aceptamos, no somos racistas, ni xenófobos. Es mi debilidad últimamente y no me canso de recomendarla. Aquí en España tenemos ya, por supuesto, a Pilar Pedraza y Emilio Hueso, son un poco las cabezas visibles de todo esto. ¿Se podrían decir que ya son autores de culto dentro del terror español? Sí, son autores de culto y creo que eso puede ser un problema porque son muy, muy buenos escritores y eso hace que su prosa a lo mejor no sea muy accesible para la gente que quiera descubrir nuevos autores en España, porque la idea de Pilar Pedraza es fascinarte con lo que escribe, pero tienes que ser un lector que ya tenga muchos libros en la espalda para poder entender un poco la complejidad de sus tramas, las metáforas que utiliza y un poco esa manera tan fascinante que tiene de escribir. Entonces, hay autores, sobre todo de las últimas generaciones, donde ya prodiga más lo visual o lo que ellos han amado durante estos últimos años, entonces pueden ser más accesibles. Y yo, ya te dije, lo del Ponzoña, de David Luna Lorenzo, es un libro pequeñito que se puede leer en una hora y media, y que es tremendo, es una historia que de posesiones demoníacas que con un final alucinante que lo voy a recomendar mucho. Pero me quedo también con la que comenté antes, Nieves Moires, que creo que es la que está por todos lados ahora sonando con el cambio a Dilatando Mentes. Es una escritora muy, muy interesante que yo la conocí con sus pequeños relatos en Cerbero y tú veías que lo que estaba contando era totalmente distinto a lo que estabas acostumbrado. La manera de enfocarlo, la manera de tratar a los personajes, la crueldad en un momento dado. Nieves Moires yo creo que es muy interesante. Y algo un poco más comercial o divertido, diría a Malenka Ramos, que ella está envuelta siempre en una pequeña polémica porque ella suele escribir novela romántica habitualmente. Y hace novela romántica un poco con relaciones tóxicas que la valida y un poco... sé que a la gente no le gusta porque no puede consentir una violación y romantizarla, este tipo de historias. Pero en lo que sería terror, sí lo está haciendo muy, muy, muy bien. Bueno, no entro si lo está haciendo bien o mal en el otro género, pero no me apetece. Pero en terror tiene dos novelas, una que se llama Lo que habita dentro y otro que se llama Al que susurra, que son novelas de terror muy, muy digamos, de Stephen King. Además, tiene reconocible ese tipo de personajes, ese tipo de historia, y que yo a Malenka Ramos siempre la recomiendo porque me ha hecho pasar miedo leyendo sus historias. Porque El que susurra, por ejemplo, es una criatura, un ente, algo que te incita un poco a que tus miedos se vuelvan realidad, algo parecido a lo que hacía Stephen King, pero aquí va más acerca de los remordimientos, ese tipo de historias. Y claro, cada cual tiene sus propios remordimientos acumulados. Y me gusta mucho. Y bueno, yo no puedo dejar de nombrar a un gran amigo que tengo por aquí cerca, que se llama Luis Enríquez, que tiene unos relatos muy, muy, muy divertidos, grotescos y ya del lado más gamberro. Tanto él como Leandro Pinto son amigos aquí canarios que escriben terror y bueno, Leandro ya tiene ya 7 o 8 libros, ya es bastante más reconocido, pero que siempre me encanta recordarlos porque me hacen pasar ratos muy, muy, muy divertidos. Bueno, con todas las lecturas que llevas a las espaldas, cada vez te costará menos, o sea, costará más que pases miedo, ¿no? Leyendo un libro, ¿te has desensibilizado? Ese es un gran tema porque creo que la sociedad en general está contaminada por lo que sería el cine. Y piensan que encontrar una novela, las mismas sensaciones que hay en el cine, no lo van a encontrar. Entonces yo creo que el terror va por otro lado y es la creación de una atmósfera necesaria para que pase lo que pase, aunque no esté pasando nada realmente, tengas esa sensación de incomodidad, sobre todo. Esa sensación de que lo que estás leyendo no va a ser que abras la puerta y te des un susto cuando se enciende la luz,
sino que te está creando un acongojo dentro del cuerpo que es necesario. Yo creo que el que vaya buscando en los libros de terror esa sensación de estremecimiento que vemos en las películas, se equivoca. Aquí me voy para mí el mayor creador de atmósferas, que es Algernon Blackwood, que Valdemar sacó hace poquito un recopilatorio de sus mayores relatos, como son Los Sauces o El Wendigo. Son unos relatos donde lo que predomina no es el terror, sino la atmósfera que los rodea. Y en Los Sauces, por ejemplo, que es mi relato favorito, pues se va adentrando a través de un río en unos páramos así desconocidos llenos de sauces. Él va contando cómo se mueve el viento a través de ellos, cómo parece que aparece una forma en las hojas, esos sonidos. Entonces tú poco a poco vas leyendo esa historia y te vas metiendo, y que lo que pasa al final a lo mejor no será nada del otro mundo, pero tú te has pasado todo el libro pensando que vas a conseguir ese terror. Lo mismo que pasa con Mariana Enrique, que parece que es hermana mía. Pero vamos, que generar esa sensación de quietud creo que es fundamental para que funcione. A mí me gusta el terror, por eso quizás me gusta tanto el terror creado por mujeres, porque ellas son mucho mejores creadoras de atmósfera. La Mujer de Enero de Susan Hill es atmósfera pura, y tú vas leyendo esa historia y sabes que ya puede ser lo que pase al final, que tú ya estás metido dentro de la novela. Entonces creo que es fundamental. Muy bien, David, pues yo creo que hemos hecho un recorrido más o menos del terror patrio. ¿Dónde pueden encontrarte nuestros oyentes para ampliar y para seguir al día? Bueno, yo estoy como Gafas y Ojeras, estoy sobre todo en Instagram y en YouTube, sobre todo. En Instagram es donde se pueden encontrar prácticamente todos los montajes que suelo hacer, casi 5 o 6 a la semana. Intento que sean diarios, pero hay veces que entre el hospital, los niños y demás no doy para más. Pero intento que cada día subir algunas fotos con algún montaje acerca de un relato o algún libro que esté leyendo, que ya sabes que son montajes bastante curiosos y entretenidos. Y después, son muy divertidos, ¿eh? Exacto. Son muy divertidos. Intento, además siempre, estoy cada vez intentando meter a más miembros de mi familia, pero no se atreven. Pero a mi hermana la cogí esta semana y la envejecí y la convertí en una viejita loca, que ya está enfadada conmigo, pero es que era necesario. Y después tengo el canal de YouTube, que es donde ya me dedico un poco más a hablar y a comentar con más tranquilidad, porque creo que Instagram tiene la limitación de que no puedes hablar prácticamente de los libros, y hay historias que tienen que ser contadas o supongo que para transmitir mi entusiasmo acerca de ese libro y contagiarte un poco para que te animes a comprar esa o cualquier otra novela, que me hace gracia porque no tengo ninguna editorial detrás promocionándome. Pero bueno, hacemos el llamamiento, ¿no, David? Hacemos llamamiento a editoriales. Siempre estará guay, pero yo creo que yo voy a seguir comprando. Desde a mí me gusta el género. Y, hombre, es que por supuesto que te lo financian tal, pero no quiero tener la necesidad de hablar bien de un libro porque me lo hayan regalado. No sé, ojalá de todo lo que me he gastado en la biblioteca de Grafas, ojalá me lo hubieran regalado porque me gusta muchísimo. Pero no quiero que después diga que tenga que hablar bien de ellos. Pues mira, yo estoy bien así, estoy contento, estoy conociendo a mucha gente, a Ana. Lo de Ana es fantástico, que gracias a ella, pues mira dónde estoy ahora. Sí, Ana de Mendoza. Es maravilloso. Yo creo que eso es la base en todo esto y lo que está haciendo que la experiencia, a mi edad, meterme en una aventura como esta, como un canal de YouTube, que creo que está un poco más centrado en gente mucho más joven, pues sea tan divertido y que, ya te digo, ya conozco a todos esos booktubers que yo adoraba de México y demás, pues los conozco prácticamente a todos. O sea, es muy bonito todo esto. Pues muchas gracias, David. Si el podcast te ha gustado, me encantará que lo compartas en redes, que le des a me gusta, que dejes tus comentarios o que te suscribas a mi canal. Te espero próximamente en un nuevo capítulo de Un Día de Libros.